Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, como es el de la carta natal relocalizada. Esta perspectiva de ver cómo el contexto que nos rodea, el contexto planetario, el contexto zodiacal, el contexto de las casas astrológicas, que nos rodea puede variar si es que nos mudamos a otro lado, a otro país, a otra ciudad, si es que cambiamos de perspectiva. Esto obviamente cualquier mudanza a otro lugar puede llegar a incidir en nuestra vida, porque hay otro contexto, otra realidad política, social, económica, bueno, climática, ¿no? Vamos a ir a Suecia, bueno, va a ser más frío en invierno, no vamos a ir al trópico, va a ser más calor. Pero más allá de eso, incluso a nivel planetario, nuestra carta natal cambia, si se quiere. No cambia la carta natal, vamos a dejar esto claro. El contexto, la carta natal es nuestro ADN planetario, marca una suerte de estampa que tenemos con nosotros, tiene que ver con las energías con las que nos podemos identificar, energías que tal vez, con las que tal vez no nos llevamos tan bien en un principio, marca fortalezas, marca ciertas dificultades que hay que tratar de resolver, de sobrellevar. Es un mapa que nos permite entendernos. Ese mapa no cambia si nos vamos a vivir a otra ciudad. Lo que sí cambia es el contexto que nos rodea. ¿Por qué? Cuando nos mudamos a otra ciudad y relocalizamos la carta, es decir, tomamos como si hubiéramos nacido en esa ciudad, en el mismo horario, en el mismo momento en que salíamos al mundo, pero como si hubiéramos nacido en Barcelona, en Tokio, donde sea. Esto modifica las casas astrológicas. ¿Por qué? Las casas precisamente tienen que ver con el contexto que nos rodea. Son ámbitos de vida, reflejan áreas de nuestra vida, que no necesariamente tienen que ver con una identificación nuestra con esas áreas. Por ejemplo, eh, en mi caso, si quiero analizar mi casa 4, todo lo que tiene que ver con mi mundo familiar, bueno, tengo que ver qué pasa con esa casa 4. Yo tengo a Géminis en la cúspide, tengo la Luna, tengo a Júpiter, bueno, analizo todo, veo qué pasa con el regente de esa casa 4, que sería Mercurio. Bueno, tengo que analizar todo el panorama y eso me da el contexto que me rodeaba al momento de nacer y todo el entorno, refleja de alguna manera el entorno familiar en mi vida. Si quiero ver qué pasa con el área de pareja, tengo que ver la casa 7, el área profesional, es decir, condiciones que imperan en el lugar donde nací y que marcan contextos, áreas de vida a los que yo me tengo que adaptar, a donde yo me tengo que introducir. Eh, Literalmente, así como nosotros eh, no elegimos, por lo menos a nivel consciente, más allá de que tal vez haya una elección que está más allá de nuestra conciencia, pero bueno, a nivel consciente no elegimos nacer en Buenos Aires, no elegimos el clima que hay en Buenos Aires, no elegimos las condiciones que imperan en el país. Nos tocó nacer en un lugar determinado y nos tenemos que amoldar a eso. Bueno, las casas astrológicas reflejan un poco ese contexto externo. Y si nos mudamos a otro lugar, es como que ese contexto va a cambiar, obviamente. Cambia a nivel físico, cambia a nivel climático, a nivel socioeconómico, a nivel político, lo que sea, pero también cambia a nivel astrológico. Si nos mudamos a otro lugar, las condiciones que van a imperar van a ser distintas. Nuestra casa 4 tal vez cambie, nuestro ascendente tal vez cambie, los planetas que tenemos en la casa 10 van a cambiar. Las posiciones de los planetas por signo van a quedar exactamente igual que en la carta natal del lugar donde nacimos, pero seguramente van a cambiar de posición respecto de las casas. Ese cambio de posición marca un contexto nuevo que puede ser, es interesante analizarlo, más allá de hablar de bueno, fluido, malo, lo que son términos tal vez no tienen mucho sentido, pero sí es importante entender a dónde nos estamos introduciendo si es que nos vamos a vivir a otro lugar. Por ejemplo, puede darse el caso, por más que imaginemos, no sé, pensemos que Berlín es la ciudad de nuestros sueños, o lo que sea, Nueva York, lo que sea. Bueno, puede ser que tengamos toda la fantasía, pero después vemos que en los mapas
de esas ciudades, tal vez el contexto que nos rodea es más tenso, más demandante, más saturnino, si se quiere, mucho esfuerzo, poco relax, poco disfrute, mucho trabajo. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver específicamente en casos puntuales, y tal vez esa imagen que teníamos de estar en un lugar medio idílico, viviendo aventuras, pasándola bien, y tal vez no tenemos que arremangar, laburar, y no sea tan distendido como parece. Por el contrario, tal vez hay lugares que sean más bien jupiterianos. Júpiter se angulariza el medio cielo, hace buenos aspectos con todo, con todas las casas, y tal vez ascendente Sagitario, no sé, y tal vez hay una vida como más distendida, más disfrutable, más divertida, más relajada, más de fiesta o lo que sea, o más expansiva, fácilmente expansiva, y bueno, tal vez ese lugar marca un contexto en donde las cosas fluyen mejor en ese sentido. Digo, más allá de pensar en términos de bueno o malo y demás, que no tiene demasiado sentido, es importante entender que si queremos, por ejemplo, trabajar duramente para conseguir algún tipo de logro profesional, tal vez un panorama más saturnino, pero con una casa 10 potenciada, puede ser favorecedor de ese tipo de cuestiones. Y si lo que queremos es estar en un lugar, en una playa, relajados, tomando un daiquiri, pasándola bien, y tal vez podríamos contemplar un lugar más jupiteriano, venusino, etcétera. Es interesante, es algo interesante, es algo que puede despertar la curiosidad de ustedes. Así que bueno, vamos a ver ejemplos puntuales al respecto. ¿Qué pasa? Los ejemplos que busqué son ejemplos de famosos que, al ser famosos, es como que claramente marcan que tal vez el lugar relocalizado los ayudó a encontrar esta mayor fluidez, este mayor éxito, si se quiere. Hay muchos que, como suele suceder, en este mundo actores y demás se relocalizan en Los Ángeles, no van a Los Ángeles a trabajar, a Hollywood. Y bueno, en sus casos, Hollywood, Los Ángeles les abrió mucho el panorama. Esto también puede explicar por qué hay gente que se va a Los Ángeles, a Hollywood, buscando ese sueño de estrellato que yo, y tal vez sus cartas relocalizadas en Hollywood son horribles, o sea, marcan muchas dificultades, muchos palos en la rueda, imposibilidad de expansión o dificultad, y tal vez no llegan, no triunfan, no se les abren las puertas. No está más entender las condiciones de nuestros mapas relocalizados para entender, tal vez convendría en lugar de ir a Hollywood, ir a Nueva York, qué sé yo, empezar a meternos por el teatro, Broadway, por ahí, y tal vez ahí sí. Nada, cosas que está bueno contemplar. Eh, Aunque sea como un divertimento, pero es interesante ver esto. Vamos a ver ejemplos puntuales. Tenemos la carta de Jim Morrison. Él nació en Florida, siempre dijo que no se sentía cómodo en Florida, por X motivo, vaya uno a saber. Tal vez, bueno, tiene el sol en Sagitario, en Florida, la carta natal del lugar natal, ¿no? Precisamente, tiene a Plutón angular. Los planetas angularizados pueden ser planetas que estén muy presentes en nuestra vida cotidiana. En el caso de Morrison, Plutón angular a la casa 7, al descendente, en oposición al ascendente. Tal vez es como que hay demasiada intensidad plutoniana para alguien con Sol en Sagitario, con Luna en Tauro, o por lo menos una intensidad que él no maneje. Después, obviamente, fue un personaje muy intenso, e insisto, la carta natal no es que se borra cuando nos mudamos a otro lugar, pero tal vez en el otro lugar, en Los Ángeles, encontró una manera de canalizar esa intensidad plutoniana más acorde a su parecer, ¿no? A su carrera, a sus letras, eh, a su expresión creativa, etcétera. Si vemos la carta relocalizada en Los Ángeles, tenemos Venus en la casa 10, lo que puede favorecer un éxito profesional. Se le angulariza Mercurio. Él era reconocido por hacer buenas letras, ¿no? Trabajar bien con la palabra, ser un poeta, publicó libros de poesía y demás. Es como que en Los Ángeles encontró una vía
de canalización de esa palabra, ahí lo vemos a Mercurio en conjunción al ascendente. Venus presente en la 10, Júpiter le hace trígono al ascendente. Júpiter trígono al ascendente puede favorecer esto, crecimiento, la expansión y demás, y tal vez los excesos, porque Júpiter en determinadas circunstancias, en este caso está presente en la casa 8, y teniendo en cuenta ya de por sí la personalidad tendiente a las adicciones de Morrison, bueno, facilitó los excesos, de todo tipo, dinero, drogas, viajes, lo que sea. Todo tipo de simbolismo jupiteriano en exceso estuvo presente. Pero bueno, le fue bien a nivel profesional. Uno podría pensar, Morrison, si tal vez no hubiera querido estar en unas circunstancias que propendieran a estos excesos, tal vez le hubiera convenido, perdón, no sé qué palabra inventé ahí, le hubiera convenido estar en un contexto tal vez un poco más saturnino, restrictivo, si se quiere, como para frenar un poco ese Júpiter. No estaba en ese mood. De hecho, una de las frases de cabecera de Morrison, sacada de los libros de Huxley y de... Bueno, ahí está Schwarzenegger, bueno, apareció, volvamos a Morrison, de los libros de Huxley, de William Blake y demás, el camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría. Bueno, estaba en ese mood, qué sé yo. Digamos que Los Ángeles favoreció. Él amaba a Buenos Aires, a Buenos Ángeles. Amaba a Los Ángeles. De hecho, su último disco, L.A. Woman, es como una oda a Los Ángeles de despedida. Después se fue a París. Amaba a Los Ángeles, encontró un lugar que era su lugar en el mundo. Por eso decimos esto, la magia de encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Hay lugares en donde nos relocalizamos y nos sentimos cómodos, sentimos que nacimos para vivir ahí. Hay gente que no, yo tengo Luna, Júpiter en la casa 4, la verdad que Buenos Aires es mi lugar en el mundo. Siento que es mi lugar en el mundo, no flasheo ningún posible destino en donde diga, acá sí estoy tranquilo. No, Buenos Aires, está bien para mí. Pero hay personas que no, que tal vez sienten que el lugar en donde nacieron, fíjense, esa casa 4 de Morrison con Urano, con Marte, presentes en la casa 4, el lugar natal. Amplíen el video si quieren para ver las cartas un poco más grandes. En Los Ángeles tiene la luna en Tauro en la casa 4. O sea, ahí está su hogar, ahí está su lugar de confort, donde se siente contenido, donde se siente bien. Eh, Amaba a Los Ángeles, conoció esa ciudad y dijo, este es mi lugar. Bien, vamos a ver ahora sí a Schwarzenegger. Lo mismo, otro personaje que encontró su hogar en Los Ángeles, él nació en Austria, obviamente, como sabemos, se fue a vivir a Estados Unidos, se naturalizó norteamericano. La carta relocalizada en Los Ángeles se la angulariza Venus. Venus como planeta angular y Júpiter también, en la casa 10, favoreciendo su éxito profesional, favoreciendo el acceso a estabilidad, comodidad, placeres, dinero, etcétera. Hay una cuestión más armoniosa, si se quiere, que en Austria. En Austria, fíjense que tiene a Saturno y a Plutón en la casa 2, casa perdón, en la casa, sí, en la casa 2, casa de ingresos, de finanzas y más. Saturno y Plutón ahí pueden ponerle algún tipo de freno a esos asuntos. En Los Ángeles estaba, el ámbito es más venusino, más jupiteriano, más de abundancia, crecimiento, expansión, etcétera. Así que bueno, otro personaje. Después fue gobernador de California, o sea, tan a gusto se sintió en Los Ángeles que se naturalizó norteamericano y después llegó a ser gobernador del estado en donde está Los Ángeles. Así que bueno, qué sé yo, claramente encontró su lugar. Jim Carrey también nació en Canadá, en Ontario. Fíjense que en la carta natal, del lugar natal, tiene a Neptuno, angular al ascendente, a Urano. Una cuestión que caracterizó mucho su vida, Urano en oposición a la casa 4, que es casa de familia y demás.
una cosa que caracterizó la vida, la infancia, la adolescencia de Jim Carrey es la inestabilidad, la falta de recursos. El padre se quedó sin trabajo. También es legendaria la leyenda de que vivieron en como una camioneta, en una casa rodante, iban de ciudad en ciudad, no tenían nada fijo. El padre buscando laburitos de acá por allá, mucha inestabilidad, mucha confusión, propio de Urano y Neptuno como planetas angulares, planetas preponderantes. Cuando se mudó a Los Ángeles, nuevamente, Venus se la angulariza, tremendo estelium en la casa 4, es decir, de vuelta, cuando hay Júpiter, Mercurio, Sol, Venus, todo en la casa 4, ese es su hogar, es como que ahí llega, encuentra un panorama, más allá de que Saturno esté presente, pero está presente en signo de regencia, y o sea que está bien ese Saturno, y se encuentra seguro, se encuentra en su casa, ¿no? Venus angularizado también, Marte también angular, pero bueno, eso es otro tema. Pero hay un Venus, la Luna, regente del medio cielo, le pasa a la casa 9, le hace trígono al ascendente, la Luna puede tener que ver con popularidad también. Bueno, claramente un ámbito más ameno para Jim Carrey, el de Los Ángeles, que el de Ontario, en Canadá. Vamos a un caso también bastante famoso, el de Maradona. La carta natal de Maradona se analizó por todos lados, no nos vamos a meter de lleno. Más allá de eso, en Lanús, ¿no? En Fiorito, donde nació, bueno, luego relocalizado en la Paternal, pero la carta no cambia mucho, en Argentinos Juniors, bueno, le fue bien, o sea, no podemos decir que acá no haya tenido éxito porque le fue increíblemente bien a nivel deportivo. Pero después se fue a Barcelona, no le fue tan bien, y cuando llegó a Nápoles, de vuelta encontró un lugar en donde pudo exponerse como futbolista y triunfar como futbolista de una manera que, increíble, ¿no? El Sol en la casa 10, fíjense, Maradona es Sol en casa 12 en su lugar natal. En Nápoles se le pone en la 10, como que sale a la luz, ¿no? La casa 10 tiene que ver con reconocimiento profesional, prestigio profesional, bueno, éxito profesional, bueno, ahí está. Júpiter angularizado al ascendente. Insisto con esto, la importancia de los planetas angulares son como los planetas principales en nuestra vida. En este caso, en el contexto de Nápoles, estaba Júpiter, o sea, había crecimiento, expansión, éxito y también excesos. De vuelta, que obviamente haber llegado a Nápoles favoreció, tenía mucho acceso a estos excesos, ¿no? Maradonianos. Así que bueno, las dos cosas, ¿no? Éxito, reconocimiento, expansión, llegar al máximo de su potencial como jugador, y también el tema de los excesos. O sea, las dos cosas en Nápoles. Pero bueno, es un contexto que hay que considerar, ¿no? Tenemos que considerar todo. Las facilidades que nos puede dar estos contextos y también los potenciales riesgos que podrían surgir de estar ubicados en estas nuevas localizaciones. Vamos a un ejemplo personal. Y esto, de lo que hablo, ¿no? Es importante contemplar todas las variables. Les voy a poner mi ejemplo de cuando me fui a vivir a Jujuy, en el norte de Argentina. Yo soy de Buenos Aires. Si vemos mi carta natal, tengo mucha energía mutable en mi carta natal. Ascendente Piscis, signo mutable. Sol en Piscis, signo mutable. Luna en Géminis, signo mutable. Júpiter en Géminis, medio cielo en Sagitario. Bueno, lo mutable es lo que está más presente. Tengo bastante cardinal, Venus, Mercurio en Aries, signo cardinal, Marte en Cáncer, signo cardinal, bueno. Y no tengo prácticamente nada de fijo, ¿no? No tengo tierra, no tengo fijo en la carta. Por lo tanto, esto genera en mi vida mucha capacidad de adaptabilidad a los cambios, porque lo mutable se adapta bien a los cambios, eh,
También hay un carácter proactivo propio de lo ariano, si se quiere, o lo cardinal, o sea, hay activación, hay adaptabilidad, pero hay poca capacidad o mucha dificultad para mantenerme firme, sólido, estático en una posición determinada. Y por eso generó numerosas dificultades para ir creciendo en una actividad, porque la curiosidad de mi luna en Géminis y demás invitó a que yo hiciera mucho esto de toco y me voy, ¿no? Pruebo un poquito de esto, pruebo un poquito de aquello, estudio un poco de esto, estudio un poco de aquello, pero la capacidad de consolidar algo sólido no estaba tan presente. Por circunstancias que ahora no vienen al caso, empecé a sentir que me tenía que ir a otro lado, que Buenos Aires era como demasiado demandante, demasiado estresante y demás. Quería ir a un lugar más tranquilo, en donde pudiera estar más sereno y sobre todo en donde pudiera sentir que me podía llegar a establecer y a crecer en algún tipo de circunstancia, qué sé yo. Y me fui a Jujuy por otras circunstancias que no vienen al caso, encontré un lugar, una casa, conseguí trabajo, trabajé de periodista, redactor periodístico ahí en Jujuy. Me fue bien. Fíjense, una cosa que sucedió en Jujuy, si vemos la relocalizada, no cambia mucho, ¿no? ¿Ven? Los planetas están más o menos en las mismas posiciones, pero el eje, lo que se llama los ángulos, la cruz, ¿no? El eje ascendente, descendente, medio cielo, fondo de cielo, de repente está en signos fijos. Acuario es un signo fijo, el medio cielo en Escorpio, signo fijo, la casa 4 comenzando en Tauro, signo fijo, el descendente en Leo, signo fijo. Es la cruz fija, ¿no? Lo importante también recuerdo que lo más importante respecto de las casas astrológicas es el signo que comienza esas casas. Podrán decir que Acuario es un signo cambiante, pero no deja de ser un signo fijo. Ya discutimos esto de Acuario, pero lo vamos a recordar. Acuario trabaja sólidamente, consecuentemente, se esfuerza en pos de generar algún tipo de cambio, pero es un cambio que viene a través de un duro esfuerzo y de una constancia en ese cambio. Por eso es un signo fijo. Géminis es un signo muy fluctuante que va de acá para allá todo el día, todo el tiempo. Hoy está en un lado, mañana está en otro lado, hoy te dice una cosa, mañana te dice otra cosa, es como que muy volátil. Pero Acuario es consecuente. Uno podría decir que tiene ideales fijos, es constante en la defensa de sus ideales. Bueno, cuestión que en Jujuy la cruz se me volvió fija, siendo que no tengo nada de fijo en la carta natal, o tengo poco fijo. Y otro factor interesante es que el planeta que se angulariza es Saturno. Saturno me queda angular a la casa 7, desde las 6, pero angular a las 7. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, se dio lo que yo buscaba, ¿no? Encontré un lugar más estable, más tranquilo, más fijo, tenía trabajo seguro, casa segura, estabilidad en mis vínculos, trabajo también, Saturno, ¿no? Más me impulsaba a trabajar, me impulsaba a no procrastinar. Lo que pasa con este contexto es que yo soy mutable. O sea, ahí es donde hay que hacer la comparativa entre las energías de nuestra carta natal y las energías del lugar en donde uno se relocaliza. Yo soy mutable, es decir, que yo valoro y me gusta y me hace bien que mi vida sea variada, que mi vida sea múltiple, que haya muchas personas diversas, vivir diversas aventuras y demás en mi vida, experiencias nuevas, etcétera. Y en Jujuy estaba todo como demasiado estático. Era más pacífico. Recuerdo cuando llegué a Jujuy, el alivio que sentí es como que, ay, ahora sí puedo relajar, puedo distenderme. Y los primeros meses o el primer año fue fantástico porque era, por primera vez en mi vida estoy en un lugar en donde nadie me corre, donde está todo bien, ¿no? Está todo bien, es un lugar disfrutable. Pero
como que después del primer año, medio que ya sentía que ya había asimilado todo lo que ese lugar nuevo tenía para ofrecerme. Cuando digo Jujuy, estoy hablando de San Salvador de Jujuy, ¿no? Porque la relocalización en la capital de Jujuy. Eh, es como que absorbí todo lo que tenía para darme. Tenía una casa muy, no tenía yo, pero fui a vivir en una casa muy bella, me sentía bien, tenía un jardín increíble, vista a las montañas, naturaleza, era todo bello, armonioso, pero mi luna en Géminis se sentía como demasiado estática, es decir, no había ya nada, no había estímulos nuevos. Me recorrí toda la provincia, trabajé, y llegó un momento en que todo ya era demasiado rutinario, demasiado estático, demasiado predecible, ya no había espacio para las sorpresas, y ahí fue cuando me empecé a aburrir, si se quiere, y empezó a surgir de vuelta el ímpetu para volverme a Buenos Aires, ¿no? Lo que sí puedo decir es que Jujuy me enseñó estas virtudes de la constancia, de la paciencia para conseguir determinadas cosas. También una cuestión menos dinámica, ¿no? Como Saturno ahí presente. Por ejemplo, yo estaba acostumbrado en Buenos Aires a que si quería hacer algún, no sé, fotocopias color de algo. En esa época se hacían fotocopias color. Yo hacía discos en esa época y ah, imprimía las tapas y nada, lo hacía yo, era todo autogestión. Pero bueno, iba a la impresora a color para que me imprima todas las tapas. Y en Jujuy es como que de repente, no hay. O, si querés impresiones a color en papel, ilustración, hay que mandarlas a pedir a Salta o a Tucumán, tarda. Es como que todo paciente, es como que los pasos a seguir siempre eran más lentos, si se quiere. Y claro, me enseñó paciencia, me enseñó a calmar un poco esa ansiedad porteña, ¿no? Todo tiene que ser ya. Incluso me acuerdo que caminando en las calles de Jujuy me decían, bueno, frena un poco, porque yo corría para lo que era la manera de caminar de mis compañeros jujeños, por ejemplo, del diario y demás. Es como que iban a un ritmo mucho más pausado y yo caminaba como en Buenos Aires y no, frená, ¿no? Muy interesante la experiencia y es un lugar, y me gustaría volver a Jujuy, tal vez no a vivir en el sentido de quedarme y establecerme ahí para siempre, pero sí, es como una especie de oasis, Jujuy para mí, porque en ese lugar yo sé que existe esa tranquilidad, esa estabilidad, algo que me aquieta, algo que me puede ayudar, por ejemplo, a renovar energías y demás. Así que, como dice la frase, a Jujuy siempre se vuelve, bueno, espero volver. La verdad que a veces extraño eso de Jujuy, que es como un oasis, eh, un lugar más tranquilo, si se quiere. Ya de por sí, o sea, transmite eso la provincia de por sí, pero está bueno entender que en mi caso, al estabilizarse un poco las energías, al fijarse, al haber más presencia de lo fijo en el contexto que me rodea, en mi caso me ayudó muchísimo a bajar un montón de cambios, a apreciar ciertas cosas, lo que se dice, ¿no? Frenar y oler las rosas, ¿no? Dejémonos de tanta acción y frenemos un poco. Pero bueno, hay que contemplar las variables, porque hay que ver si uno está dispuesto a meterse, a sumergirse en esos ámbitos de vida diferentes al ámbito natal. Teniendo esto presente, vamos a ver posibles escenarios respecto de todo esto. Escenarios posibles. Agarro acá empecé a fantasear, ¿no? Bueno, o a curiosear. ¿Qué pasaría si me mudara a Nueva York? ¿Qué pasaría si me mudara a Sydney, Australia? ¿Cómo cambian los escenarios? Insisto, sin verlo desde la perspectiva de mejor ni peor, sino analizando qué nos podría llegar a otorgar ese nuevo escenario en donde estamos involucrados. Eh, por ejemplo, acá tengo lo que sería mi carta relocalizada en Bucarest, Rumania. No sé, me pintó Bucarest, dije, bueno, vamos a ver.
es interesante también. Eh, Uno podría pensar que si yo fuera a Bucarest, Rumania, hay algo, eh, a la vez es interesante porque hay algo que puede ser una mezcla entre la estabilidad y una estructura más bien saturnina, porque Saturno se me angulariza a la casa 4, pero a la vez sumado a esta expansión jupiteriana o algo más pisciano, entre comillas, afín a mis energías piscianas, porque Júpiter está angular al ascendente, me queda ascendente Géminis, que es afín a mi energía lunar. Es decir, que seguramente haya muchas experiencias geminianas, mucha movilidad, tal vez viajes. Localizándome en Bucarest, se me abren las puertas a Europa, al mundo, no sé. Está Júpiter ahí presente. El Sol en la casa 10, en la cúspide de 11, vida social también más exposición probablemente a nivel profesional. Es interesante ese contexto. Lo único que uno podría llegar a contemplar, a decir respecto de este contexto en Rumania, es que Saturno en la casa 4 haga que probablemente no me sienta tan cómodo en casa, en mi casa, en mi hogar. No sé, tal vez alquilo algo y tiene problemas de humedad, problemas con los vecinos, con muchas. No me puedo relajar, siempre hay taladran en la habitación de al lado, como que hay Saturno ahí presente. Que Saturno no es un planeta particularmente afín al relax, a la distensión, a estar tranquilos, serenos, etcétera. Y bueno, nada, ese es el contexto que me esperaría en Bucarest. Está bueno que yo sea consciente de esto. Eh, Probablemente sea entretenido y me permita viajar, conocer, ¿no? Estudiar Júpiter ahí angularizado, pero también esa cuestión de la incomodidad en mi casa con Saturno ahí presente, tal vez no sé si me la bancaría. Es como que hay que pensar también en esos términos. Eh, Vemos Nueva York. Acá Nueva York, de vuelta. A veces uno puede flashear, qué bueno sería vivir en Nueva York, qué copado, experiencias nuevas, todo lindo. Me parece que en mi caso Nueva York sería un tanto conflictivo, si se quiere. Está Marte angularizado a la casa 7 en oposición al ascendente. Y Urano angularizado al mediocielo, en oposición a la casa 4. Cuando salen dos planetas angulares en simultáneo, se llama Parán en astrología, y significa que esos dos planetas van a estar muy activos trabajando simultáneamente, es decir, va a haber mucho Marte-Urano. Marte-Urano puede traer una cierta accidentosidad, claramente no da para algo estable, tranquilo, sereno, armonioso, sino para, puede ser un contexto en Nueva York muy proactivo, como parece transmitir la ciudad de Nueva York en sí, ¿no? No parece una ciudad en donde uno va a relajar, a estar ahí tranquilo, no, es como que siempre hay una presión de salir a la calle, de salir a ir a la lucha, qué sé yo, buscando, activando en pos de conseguir ambiciones, pero bueno, ahí está, Marte, mucho Urano, poco relax, ascendente Capricornio, es medio como, bueno, ponete a laburar en Nueva York, ¿no? Y de vuelta, tal vez no una excesiva preponderancia de los jupiterianos, ¿no? Es más, el riesgo que corre Nueva York en este sentido sería que tal vez se encuentre un ámbito en donde, bueno, no sé, yo tal vez tengo expectativas de vivir a mis anchas, de dedicarme a mi carrera como astrólogo y demás, y tal vez me tengo que poner a limpiar, barrer pisos, lavar platos, no sé, vamos a laburar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un contexto tal vez un tanto incómodo, pero bueno, tal vez la experiencia de Nueva York lo vale, pero está bueno entender que no es que en Nueva York se me abre un panorama jupiteriano, expansivo, armonioso, relajado. No sería Jujuy en este caso, Nueva York, ¿no? Sería otra cosa. Los Ángeles, no, perdón, la costa oeste, me fui a Seattle, no sé por qué, en el estado de Washington, al norte.
Seattle tal vez sí parece un poco más armonioso, jupiteriano, expansivo, relajado, con un ascendente en Sagitario, con una luna angular que puede favorecer la popularidad, Sol angularizado a la casa 4 también, Venus en la casa 4. Ahí sí, en Seattle seguro que estaría en un lugar más, ya de por sí la ciudad lo parece, no sé, nunca estuve, pero, ¿no? Como más naturaleza, bosques, una casita bella de madera y una vida más tranquila, qué sé yo, pero a la vez es una buena combinación porque está Sagitario ahí presente, o sea, no es, es mutable, ¿no? Es algo a considerar. Yo en Jujuy encontré esta tranquilidad, esta estabilidad, pero tal vez demasiado estática, ¿no? En Seattle tal vez encontraría esa tranquilidad, esa cuestión armoniosa con Venus en la casa 4, con la luna angular, algo más protector y demás, y sentirme cómodo, pero con el dinamismo, la capacidad de viajar, de moverme, de conocer el fuego y lo mutable propio de Sagitario, tal vez sería como una combinatoria interesante. Es decir, Buenos Aires es demasiado movedizo y poco estable, si se quiere, para mí, aunque me gusta. Jujuy es demasiado estático para mí, aunque también me gusta, pero es como que son dos extremos, ¿no? Nueva York sería el extremo de la proactividad constante y el cero relax. Eso no me lo bancaría seguro. Me lo podría bancar un año, no sé, para ver qué onda, para haber vivido la experiencia, pero no sé. Pero Seattle es como una combinatoria bastante perfecta de esos. Es dinámico y a la vez es cómodo. Voy a considerar Seattle como perspectiva. Más allá que yo, insisto, tengo la luna en la casa 4 en mi carta natal de Buenos Aires, el lugar natal. No, dudo mucho que jamás me vaya a mudar a otro lado, pero Seattle, seguramente estaría más cómodo en Seattle que en Nueva York, por ejemplo. En las dos costas, me iría a la costa oeste. A veces es interesante ver cómo instintivamente uno va eh, flasheando. Yo es como que desde que era chico y veía películas estadounidenses, cuando veía películas en Nueva York diría, uy, qué bueno, qué interesante, pero jamás viviría acá. No viviría acá. Sería demasiado para mí. Cuando veía películas de Los Ángeles, de Seattle, de la costa oeste, decía, ahí, acá tal vez sí. Es como que mi tendencia va, como Jim Morrison, que decía, The West is the best, ¿no? El oeste es lo mejor. La costa oeste tiene un panorama que me parece más afín a lo que es mi naturaleza y donde me podría llegar a sentir cómodo. Visto desde una perspectiva astral, es como que explica esta tendencia, esta intuición que yo tenía cuando era chico, que decía, yo quiero ir al oeste, no quiero ir tanto a la costa este. Pero bueno, eh, tenemos a Tokio. En Tokio también algo interesante. Tokio me parece que sería tal vez demasiado intenso. Podría favorecer popularidad porque está el sol angular. Sol angular puede dar como una cuestión popular. Está Júpiter en la casa 10 también, popularidad y tal vez éxito profesional, pero muy intenso. Fíjense la cantidad de planetas que salen por cúspides, es decir, que están en conjunción a una casa. Esos planetas van a estar muy acentuados. Está el Sol angular a las 7, Júpiter angular al mediocielo, Marte angular a la 11, Saturno angular a la 12, Plutón angular a la 2, angular no, en conjunción, pero bueno, se entiende. Urano en conjunción a la 3, Neptuno en conjunción a la 4. Tal vez es demasiado, demasiada intensidad. Muchos planetas operando fuertemente en áreas específicas de la vida. Saturno en la cúspide de la 12 tal vez marca algún tipo de problemas de salud. Plutón angular o en conjunción a la 2, en oposición a la 8 también, demasiada inestabilidad o juegos de poder respecto de lo financiero, qué sé yo. Es como tal vez demasiado extremo, si se quiere. Puede tener éxito, pero de vuelta, un panorama no relajado, no particularmente relajado y demás, pero interesante, qué sé yo. Podría crecer uno en Nueva York,
o en Japón tal vez hay como mucha actividad que me propulsa a ir creciendo a nivel profesional, pero muy incómodo, seguramente. Y por último, en Sydney, Australia, de vuelta hay muchos planetas en cúspide, aunque no tanto como en Japón, porque Plutón ya deja de estar en cúspide, Urano deja de estar en cúspide y Neptuno también. Y queda Venus angulada a la casa 7, un ascendente en Libra. Tal vez es un panorama favorable para los vínculos, ¿no? Para llevarse bien, para encontrar el amor. Yo ya encontré, pero bueno. Eh, para estar en un lugar más armonioso, más relajado. eh, Respecto a lo vincular, ¿no? Después sigue estando Saturno ahí en la cúspide de la 12, Marte en la cúspide de la 11, pero Júpiter angular también, qué sé yo. Eh, de vuelta, uno podría pensar en Australia, un contexto en donde hay la vida social, la vida vincular está potenciada, Venus y Mercurio angulares a la casa 7, con un ascendente en Libra. Eh, Tal vez si uno piensa, no tanto en términos de ir creciendo desenfrenadamente a nivel profesional, como ir escalando posiciones, ni tampoco piensa en términos de estar tranquilo, ¿no? Tener un trabajito, tener una casita, estar tranquilo, que nadie nos moleste. No, tal vez el foco en Australia estaría puesto en la pasión amorosa, qué sé yo, en el vínculo con el otro, encontrar esto de el contacto y demás. No sé. Invito, como para ir cerrando el video, a explorar en los programas de astrología, aún no teniendo un programa profesional, metiéndose en páginas de astrología. En algunas páginas pueden llegar a encontrar esto de el radix relocalizado o la carta natal relocalizada. Fíjense si lo pueden encontrar. Es muy interesante, muy divertido a veces jugar con posibles escenarios. A veces inclusive no teniendo la posibilidad de viajar realmente. En mi caso, bueno, se complica, qué sé yo, hay que, hay que ponerse, ¿no? A viajar. Y yo la verdad que no tengo real interés de mudarme a otro lugar que no sea Buenos Aires, pero como un juego, un divertimento y también como viajar con la mente, ir viendo, che, a ver qué pasaría en Berlín, qué pasaría en Londres, qué pasaría en Sudáfrica, qué pasaría, no sé, fijémonos. Puede ser algo interesante. Así que bueno, los dejo con esta inquietud y terminamos el video y me voy a ver, apenas termine el video, me voy a ver otras posibles relocalizaciones, eh, que es algo que realmente me apasiona, es muy divertido, así que bueno. Me despido y nos vemos en el próximo video.